Mi nombre es Reinaldo Jiménez, soy médico adscrito del Servicio de Cirugía Cardíaca y Torácica del Hospital Central Universitario y voy a dar un poquito de explicaciones sobre el trauma de tórax y detección y su manejo. Dentro de las generalidades hay que recordar que los traumatismos torácicos son responsables de un 25 al 30% de la mortalidad directa o indirecta de los pacientes politraumatizados. Y cuando nosotros recibimos un paciente en el área de urgencias, lo primero que revisamos o lo que primero atribuimos la causa de inestabilidad hemodinámica es al trauma torácico, pero realmente no es tanto el porcentaje de la mortalidad. Tenemos otros traumatismos como el cráneoencefálico o el abdominal o lo que vendrá siendo las heridas exsanguinantes, los que pueden tener un porcentaje de mortalidad mucho mayor. Aproximadamente el 85% no requiere intervención quirúrgica. Esto nos habla de que el trauma torácico se tiene que pensar antes de llevar a un procedimiento. Y obviamente valorar si nosotros tenemos que intervenirlo o no. Técnicamente, el trauma torácico cerrado, que es cuando no hay área penetrante, estamos hablando que solamente se lleva cirugía de un 10 al 15%. Y cuando tenemos una lesión penetrante, de un 15 a un 30%. Las causas aquí pueden variar según el grupo de edad, según la serie de casos que tengamos, las colisiones vehiculares, caídas, traumas laborales, domésticos y deportivos. Hay que entender el trauma como una enfermedad. Se debe conocer la etiología, el mecanismo de acción, la posible lesión orgánica o daño material, la alteración funcional producida, su manifestación subjetiva y objetiva a través de sus signos y sintomatología. La necesidad de no utilizar el término accidente para designar a los mecanismos lesionales descritos para el trauma no intencional. Hay que definirlo como el trauma, como daño intencional o no intencional producido al organismo debido a su brusca exposición a fuentes o concentraciones de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante que sobrepasa su margen de tolerancia o la ausencia de elementos vitales para la vida, como el calor y el oxígeno. Nosotros tenemos que diferenciar dentro del trauma torácico las lesiones potencialmente fatales, como es el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax maxivo, el taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Cuando se realiza la acreditación del ATLS y después el ACLS, tenemos que diferenciar completamente y realmente estar bien seguros de estas lesiones. Obviamente el neumotórax a tensión, el colapso y lo que es la claudicación ventricular es lo que mata directamente al paciente. El neumotórax abierto técnicamente es la incapacidad de expandir al alveolo en cuestión de fisiopatología y lo que evita es la homeostasis y obviamente trae como consecuencia la hipoxia y el daño después. El neumotórax masivo, obviamente las definiciones van a ir cambiando conforme los libros de ATLS o de libros de cirugía general manejan que un neumotórax masivo es por arriba de los 1500 mililitros. En cambio, en los libros o en las bibliografías de alta especialidad, como la de cirugía cardíaca, la pérdida de 1000 mililitros o 1 litro durante el procedimiento, durante la pérdida, durante la primera hora, obviamente se le considera un neumotórax masivo. El taponamiento cardíaco, obviamente, es uno de los más graves y más si ha recibido un procedimiento de tipo quirúrgico o son pacientes con insuficiencia renal. Obviamente, esto nos trae como consecuencia el colapso de cavidades. Empiezan las cavidades derechas y después las izquierdas, que es cuando aumenta su gravedad. Y el tórax inestable. Aquí obviamente hay una gran controversia para saber qué es un tórax inestable, porque puede ser de tipo, la descripción de tipo vista anatómica, pero la descripción más exacta es la de tipo vista funcional. Hay que recordar que el trauma
torácico aislado son las lesiones más comunes, aproximadamente el 65% vamos a tener la lesión de las costillas y aproximadamente el 16 a un 20% vamos a tener lo que es la fractura de un solo arco costal. Esto nos habla que los impactos o la lesión traumática son de bajo grado, pero sí ocasiona una lesión que aumentan los vectores a nivel de lo que es la parrilla costal y nos da como consecuencia la fractura de una de las mismas. El arco costal más afectado es el arco costal anterior o anterolateral. Y también dependiendo de la cinemática que vamos a tener en el accidente, podemos determinar que también los arcos posteriores se pueden lesionar, pero son más difíciles. Esto nos habla de una cinética y un mecanismo de lesión mucho mayor. Con respecto al desarrollo de las complicaciones, dependiendo del número de fracturas costales, se menciona que entre más fracturas costales vamos a tener mayores complicaciones, pero también nos habla de la edad. Pacientes por arriba de los 60 años con múltiples fracturas costales aumenta la frecuencia respiratoria, pero también el volumen corriente disminuye. Esto nos trae como consecuencia mayores áreas de atelectasias y mayores complicaciones como las neumonías. Hay que recordar que dentro de los accidentes el más frecuente es en las casas, increíblemente, después en las vías públicas y obviamente lo que habíamos mencionado en las áreas de ancianos o de cuidados de ancianos. Hay que recordar que dentro de las fracturas costales podemos tener desde el neumotórax, el hemotórax, la neumonía y las complicaciones como insuficiencia renal y obviamente el tromboembolismo pulmonar, que increíblemente nunca se pone como diagnóstico principal, es una sospecha clínica o se da como descarte de otros diagnósticos. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de sospechar el tromboembolismo pulmonar debido a que esto es una complicación fatal dependiendo del grado de tromboembolismo, pero también es una de las complicaciones más frecuentes que hay. Si nosotros valoramos en una población general, esto se hizo en las primeras publicaciones en México, en Nuevo León, sobre lo que es la Universidad de Nuevo León, donde habían dicho que cuántas personas podían tener, más o menos un 16% tenemos tromboembolismo pulmonar siendo asintomáticos en personas jóvenes y sanas. Esto aumenta en personas adultas. Obviamente, los mecanismos de lesión de la pared torácica, podemos tener lesiones a los arcos costales que pueden tener o no lesiones hacia las estructuras pulmonares o las estructuras cardíacas o también hacia los vasos sanguíneos. Lo más frecuente de lo que se presenta es el hemotórax, que es un hemotórax simple o un neumotórax, que puede ser un neumotórax de pequeña intensidad, que estamos hablando que no abarque de más del 15% y su manejo va a ser conservador. Cuando abarca más del 15%, su manejo es ya de tipo invasivo, que puede ser a través de una válvula de Heimlich, puede ser a través de una sonda, o si vemos que esto no resuelve, ya es un tratamiento quirúrgico. Obviamente aquí nosotros tenemos que valorar medidas, días y formas de fuga. Si la fuga es mayor y estamos sospechando que hay una lesión a parénquima, obviamente no hay que esperar para poder hacer el procedimiento. Los traumatismos de pared torácica, ya lo habíamos mencionado, los más frecuentes son del 3º al 9º, que es donde se realiza el boilet torácico o donde también es el fuelle de la pared torácica. ¿Qué quiere decir? Estos arcos son los más movibles, pero también son los que nos permiten que nuestro volumen corriente y nuestro volumen inspiratorio forzado sean los que nos estén variando. Si nosotros tenemos unas lesiones a arcos costales donde no les quitamos el dolor y mantenemos alguna otra complicación u otro diagnóstico agregado, obviamente nuestros volúmenes van a ir disminuyendo y obviamente va a tener una complicación en la funcionalidad del paciente. Las causas más frecuentes son los accidentes automovilísticos en nuestra actualidad, seguido por caídas fortuitas y obviamente en pacientes ancianos, que pueden ser de caídas de su misma altura. El cuadro clínico se va a estar causado por dolor y el síntoma, dificultad respiratoria pueden tener y pueden tener polipnea. El diagnóstico es clínico
obviamente, pero puede ser apoyado a través de imagenología y lo más fácil que se utiliza es rayos X con proyecciones PA y proyecciones óseas. Las fracturas simples de costilla por lo general se manejan de forma conservadora. Aquí podemos tener dos vertientes. Es como cuando nosotros hablamos con los ortopedistas, hueso quebrado se puede ser fijado o puede ser manejado de forma conservadora. Las costillas también se trabajan así. Cuando nosotros tenemos un dolor intenso, rebelde a tratamiento, se pueden llevar a fijación. Cuando tenemos diagnósticos agregados como un neumotórax importante que lo vamos a tener que llevar a un procedimiento quirúrgico, un neumotórax por lesión a parénquima y tenemos fracturas costales importantes, se pueden llevar a una fijación. Si no, se pueden manejar con sondas y de forma conservadora. Aquí hay publicaciones sobre el manejo de las fracturas costales. Dependiendo de la escuela, es hasta una fractura, la pueden ir a operar. Obviamente, hay otras escuelas que dicen solamente cuando hay más de 3 fracturas anguladas, dobles o cabalgadas, con dolor, hemotórax o neumotórax o alguna fístula, pues obviamente se llevan a fijar. No hay una contraindicación para eso. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros fijamos una costilla, nuestro tórax se vuelve rígido y obviamente durante la época de 40, 60 años no va a pasar nada. Pero cuando envejecemos, todos envejecemos y provocamos EPOC y nuestra capacidad vital pulmonar va a irse disminuyendo. Cuando nosotros tenemos alta concentración de material, ya sea titanio o acero inoxidable, nuestra capacidad funcional se restringe más porque hacemos un tórax rígido. Entonces tenemos que valorar si el paciente es adecuado, llevarlo a un procedimiento quirúrgico nomás para fijación costal. Otra de las cosas es el tipo de material. Hay quienes prefieren el titanio sobre el acero inoxidable. La única diferencia es la cuestión de rechazo, que es estadísticamente no es significativo, pero se presenta. Pero tenemos una desventaja. Todo titanio es una aleación que después de los 10 años se produce un fenómeno de metalosis y produce una desintegración de la amalgama. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que retirar estas placas antes de los 10 años. ¿Por qué? Porque la cuestión metalúrgica o la cuestión de la amalgama se va a destruir y va a ocasionar más daños hacia la pared. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues obviamente tenemos que tener los factores de gravedad, que es importante. Si los arcos costales están fracturados, el primero y el segundo, sabemos que la cinemática o la mecánica de la lesión es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que sospechar? Lesiones a grandes vasos y a mediastino, más que hacia los huesos. Si nosotros vemos lesiones que van hacia las áreas de los cuerpos vertebrales o las facetas articulares y también de la escápula y clavícula, también podemos ver que la cinemática va a ser de alto grado. Entonces, si tenemos también más de 3 arcos con fracturas dobles, hablamos de una cinemática más importante. Dentro de las cuestiones quirúrgicas, ¿qué se puede determinar? ¿Operarlo en agudo o operar en crónico? Se ha visto que durante los primeros 3 días o 72 horas, el proceso inflamatorio a nivel de parénquima aumenta, pero también si dejamos pasar mucho tiempo porque el material no llega, el riesgo de lesión hacia músculos y hacia nervios va a ser mayor y obviamente el sangrado es mayor. Entonces, sí es importante también valorar nuestro estado de intervención y nuestro estado de paciente. ¿Qué pasa cuando las lesiones son bajas, por abajo del 9º arco? Hay que ver y pensar que puede ser una doble penetrante o una lesión abdominal y está relacionado con lesión de vaso o lesión de hígado. El tórax inestable, en cuestión mecánica, la podemos determinar como son fracturas costales de dos arcos costales en dos fragmentos. Esa es una descripción anatómica, pero la descripción fisiológica es la que nos va a determinar si se opera o no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver gasométricamente y expiratoriamente cómo está funcionando
está funcionando ese pulmón. Si los CHUN están aumentados y las alteraciones en la gasometría se encuentran, obviamente ese paciente se debe llevar a cirugía. Muchos de estos pacientes tienen alteraciones en la oximetría, en las gasometrías y en la espirometría por mecanismos de dolor. Entonces, lo primero que tenemos que quitarles es el dolor. El uso de agentes opiáceos es lo ideal para este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos un tórax inestable, tenemos una respiración paradójica. Ahí es donde nosotros vemos que las presiones positivas o negativas se invierten y vamos a tener una mayor concentración de CO2 a nivel gasométrico y una disminución en el oxígeno. Y vamos a tener una alteración en nuestra hematosis. Otro de los traumatismos de la pared torácica que a veces pasan inadvertidas en los servicios de urgencias o hasta misma hospitalización son las fracturas de esternón. Para que un esternón se fracture, estamos hablando que la cinemática de la lesión es muy alta y esto nos trae como consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Fracturas simples o fracturas ya de tipo complejas. El esternón por sí, si no más son fracturas simples, no se operan, pero cuando están cabalgadas o hay desplazamiento importante de los segmentos del esternón, ahí es cuando se opera o existe un hematoma o dolor importante rebelde a tratamiento. Hay que siempre pensar qué es lo que está pasando en el corazón, porque un traumatismo directo con fractura esternal provoca una contusión miocárdica y esa contusión miocárdica nos puede traer como arritmias. En personas jóvenes se traduce con solamente taquicardia sinusal que puede después provocarse una fibrilación auricular y no se sospecha porque creer que solamente es por dolor. También otras de las cosas, bloqueo de rama izquierda y las de His, que nos pueden dar alteraciones o sospechas de alteraciones a nivel miocárdica y obviamente la elevación enzimáticas. Es de rutina que en las fracturas de esternón o traumatismos directos también tengamos que realizar un electrocardiograma y enzimas cardíacas y obviamente incluir la troponina. ¿Por qué? Porque sabemos que el electrocardiograma tiene falsos negativos y nos van a dar como consecuencia errores diagnósticos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el traumatismo es de compresión, que es muy, muy común en los gentes que trabajan en la mecánica, que se les cae el motor o quedan aplastados entre los carros, la ruptura de las cuerdas tendinosas es común entre el quinto y séptimo día después del traumatismo y son los pacientes que están normales y empiezan a tener alteraciones hemodinámicas respiratorias y datos congestivos. Obviamente, otro de los factores o de otras cosas que vamos a encontrar es la contusión pulmonar. Todo traumatismo torácico trae una contusión pulmonar. Lo más común es que sea una contusión leve. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mecánica respiratoria, nuestra oximetría y hematosis no está alterada, pero sí presenta proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar. Esto aumenta en las primeras 72 horas y empieza a bajar durante los siguientes 4 o 5 días hasta eliminarse después de las 14 a 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Cuando es una contusión pulmonar moderada, ¿eso qué quiere decir? Más o menos del 30 al 40% del parénquima pulmonar se encuentra afectado. Hay datos de consolidación radiológica, hay datos de datos de atelectasias y podemos tener algo de derrame. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente mi mecánica respiratoria va a cambiar, nuestra oxigenación va a cambiar y obviamente si nosotros tomamos gasométricamente vemos que los CHUN arteriovenosos van a estar aumentados y nuestras gasometrías van a estar anómalas. La contusión pulmonar severa técnicamente nos está hablando que el traumatismo es muy serio y casi son los pacientes que pasan a terapia intensiva con intubación, debido a que esto nos puede traer como consecuencia de un trauma directo por la contusión o si nosotros dejamos al paciente y no revisamos la cinemática, en 3 o 4 días esto puede progresar, el pulmón se vuelve blanco, que es el clásico paciente que tenemos en piso, no se checó y en el tercer, cuarto piso empieza con polipnea y lo tenemos que intubar en la misma cama. Y eso es debido a que no hemos dado un manejo en el trauma o en la contusión pulmonar.
todo paciente que lleva una contusión de más de 2 arcos, tenemos que darle terapia pulmonar y manejo de una fisioterapia respiratoria. Es importante estar en contacto con todo lo que es el equipo de fisioterapia respiratoria, porque no solamente es inflar, usar el inspirómetro incentivo, sino que también tenemos que darles lo que es el posicionamiento postural para drenar secreciones a nivel de pulmones, el manejo de cambio de posición y obviamente las percusiones y otras estimulaciones. ¿Qué es lo más importante? Evitar que se acumulen secreciones, aumentar la dilatación del bronquio y manejar ese pulmón. Estas son una de las imágenes que podemos tener dentro de lo que es el trauma del parénquima, que pueden ser periféricas, que es la más común, hasta llevar a una contusión más centralizada que nos habla de la compresión. Es más común ver una contusión mayor en el lado contralateral y eso es por la mecánica y cinética de los vectores de energía y nos van a traer como consecuencia que a veces el daño es contralateral mayor que del daño donde se recibió el trauma. Obviamente vamos a ver algunas lesiones con intercisurales, vamos a ver atelectasias y zonas de consolidación. Y dependiendo del grado y la magnitud, obviamente ahí estamos con las ondas. ¿Qué es importante? Cuando sabemos que tenemos contusiones severas, tenemos que poner presiones negativas. Obviamente estas van casi siempre acompañadas con derrames que son de tipo sanguíneo y obviamente se les coloca su sonda. Las laceraciones pulmonares obviamente son una de las causas o de las complicaciones del trauma y pues se pueden considerar superficiales o profundas dependiendo del espesor de la gravedad que se haya sido penetración. Cuando vemos que hay una lesión importante, cuando tenemos una fuga importante a nivel de los bronquios, aunque sean intersegmentarios, y nos esté dando una consecuencia de un neumotórax o una fístula mayor. Obviamente eso nos puede causar un neumotórax ¿cómo se llama? De tipo abierto, si hay una pérdida de parénquima, y obviamente tener un tratamiento adecuado y oportuno en esta situación. El hemotórax, en los traumatismos es lo más común, que puede ser desde un hemotórax sencillo hasta un hemotórax masivo, y si nosotros casi siempre se puede manejar de tipo conservador con la aplicación de sondas de tórax. Es importante recordar, paciente accidentado y trae ¿cómo se llama? Y trae lesión en pared torácica, en vez de ponerle una válvula de Heimlich, hay que colocarle una sonda. ¿Por qué? Porque casi siempre están relacionados los neumotórax con relación de pérdida hemática. Entonces, sí es importante evitar estar colocando catéteres de bajo calibre debido a que se van a tapar y la multipunción en tórax nos puede traer como consecuencia un empiema, ¿sí? Entonces, sí es importante en ese sentido. ¿Qué otra de las cosas? ¿Se puede presentar quilotórax? Sí, pero es muy raro. Estamos hablando que la cinética sería muy importante, lesión o estañamiento a nivel de lo que es el diafragma y podemos tener una lesión de quilotórax, pero esto va relacionado también a que podamos tener una afectación a nivel de lo que es la columna vertebral y tuvieran tener que tener las reparaciones en esto. El enfisema subcutáneo es otra de las causas que es visiblemente aparatoso, pero realmente no es un cuadro de preocupación. A veces a los internistas o al mismo personal de enfermería les ocasiona más estrés o al mismo paciente tener el enfisema. ¿Por qué? Porque se va edematizando, por llamarlo así, lo que es el paciente. Hay cambios en la voz. ¿Por qué? Porque se infiltran a través de las vainas de las áreas laringeas y nos trae como consecuencia un cambio drástico en la voz. Y obviamente, si este enfisema va aumentando, podemos tener un poquito o podemos tener un gran grado de obstrucción de las cuerdas vocales y de la vía aérea. ¿Qué es lo que pasa? El enfisema puede ser por una fuga que no detectamos o por una lesión a nivel del parénquima que también no se detecte. Se puede resolver a través de una sonda y manejo conservador. Si esto estamos viendo que es por una lesión a nivel del parénquima,
si esto es grande, podemos repararlo. ¿Qué es lo que pasa ahora que estamos con el COVID? Una de las causas que estamos viendo y que se alarman mucho de los radiólogos o de los terapistas es el neumomediastino. Increíblemente, es una de las causas que estamos viendo a nivel de las tomografías y vemos que es por aumento de la presión y la ruptura y que van siguiendo las porciones mediastinales. El neumomediastino en sí, por lo general, se maneja con tratamiento conservador y solamente se da seguimiento, ¿sí? Los traumatismos de vía aérea también es otro de los traumas que puede ser por la misma mecánica, pero lo más común es por la intubación orotroquial o lesiones a nivel de la intubación. Obviamente esto es más por un trauma cerrado y hay una fuga persistente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una lesión a nivel de tráquea o a nivel de carina o del nivel de los bronquios, el 99% de nuestros pacientes fallecen inmediatamente en el lugar de ¿cómo se llama? Del accidente. El 1% pueden llegar al hospital y solamente de ese 1%, si lo globalizamos al 100%, el 10% puede sobrevivir si tiene la atención inmediata en menos de 30 minutos. Aquí en el hospital hemos tenido a estos pacientes y nos tocó atender a un hijo de una de las personal de enfermería con este tipo de lesiones que llegó. Estábamos por suerte todos los cirujanos de tórax aquí y pudimos resolver al paciente, pero son garbanzos de libra y podemos tener una resolución adecuada a esto. Pero desgraciadamente cuando son lesiones mayores en el área del accidente son netamente mortales. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una lesión a nivel iatrogénica de la vía aérea? Le intubas, haces falsa vía, hay que dejarles recolocar el tubo, dejarlo el tubo en la porción proximal y ferulizar con el mismo tubo. ¿Esto qué nos puede ocasionar? Que la misma ferulización haga la cicatrización, pero también a la larga nos puede dar una estenosis o una lesión a nivel de los arcos, de formación de los arcos traqueales y traernos como consecuencias posteriores tener que hacer cirugías de reconstrucción de la tráquea importantes que pueden ser con reparación completa, anastomosis término-terminal o utilización de lo que vendría siendo de las cánulas de Montgomery o de traqueostomía normales. Los traumas cardíacos, ya lo habíamos mencionado, a veces se nos olvida que todos los traumas directos hacia tórax pueden ocasionar traumas cardíacos. El mismo dolor, si el paciente es cardiópata o tiene alteraciones de cardiopatía isquémica, puede ocasionar infartos y es principalmente por el dolor o la contusión miocárdica que provoca una obstrucción a nivel de los vasos coronarios. ¿Qué es lo que va a pasar? La ruptura de las cuerdas tendinosas también puede ser por el mismo impacto y el trauma mediastinal a nivel de grandes vasos, dependiendo de la magnitud. Si nosotros vemos una fractura del primero y segundo arco costal, de clavícula y de omóplata con ensanchamiento de mediastino, tenemos que sospechar una lesión en aorta ascendente o de callado aórtico. Para estar seguros tendríamos que llevarlo, si está en condiciones hemodinámicamente estables, a una tomografía para valorar si hay lesión y llevarlo a cirugía inmediatamente. Las lesiones de esófago también, por lo general, estos ocasionan accidentes automovilísticos después de que salen de los antros y llevan su comida y traen una contusión torácica y abdominal. Hay una ruptura esofágica y obviamente nos trae como consecuencia todo lo que todo lo que lleva la salida de material gastrointestinal hacia lo que es tórax. Y si no se atiende, una mediastinitis. Los factores de riesgo para complicaciones, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si hay más de 3 fracturas, si los pacientes tienen enfermedades crónicas como el EPOC, también si están usando anticoagulantes, si las saturaciones de oxígeno son menores del 90%. ¿Qué más? Enfermedades cardiovasculares, diabéticos, si fuman y mayores de 65 años. Otra de las cosas que también se nos olvida es la frecuencia respiratoria. Si estos pacientes llegan con mayor de 20 frecuencias respiratorias por minuto, también es un índice o un factor de riesgo para complicaciones.
Entonces, dependiendo de los grupos, pues obviamente si estamos viendo los pacientes con mayores de 65 años son de mayor facilidad para que tengan complicaciones. Obviamente, en esta situación, también el peso es importante. Las gentes con alto peso, simplemente por la disminución en la volumen corriente, también nos van a ocasionar mayor riesgo de complicaciones, ¿sí? Y la mayor complicación es la neumonía, aparte iniciando por una atelectasia, y todo esto se resume en mayores de 65 años, enfermedades preexistentes, 3 o más costillas, nos van a aumentar la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asegurar la escena, asegurar al accidentado, darle su atención primaria, evaluar el mecanismo de trauma y la energía asociada al mismo y quitarle el dolor. Tenemos que reconocer los factores de riesgo y obviamente tratar de pensar en las complicaciones que se nos pueden presentar. El síndrome de estrés respiratorio, la neumonía, la hemorragia, la tromboembolia pulmonar, la falla cardíaca y la falla orgánica múltiple. Los estudios complementarios pues, tienen que ser laboratorios, rayos X, obviamente la ecocardiografía, la ecografía pleural, en una forma FAST que debes tener en todas las áreas de urgencia, las tomografías y obviamente el uso del fibrobroncoscopio en forma rutinaria desde que llega a urgencias. Si nosotros estamos viendo, la mayor parte de la curva de muerte en trauma, principalmente es en el área donde sucede y ya después, si se fijan, increíblemente en terapia intensiva durante los primeros 7 días aumenta también la curva de muerte. Tenemos que tener un manejo integral y multidisciplinario. Hay que evitar la trombosis, la protección de úlceras por estrés, prevención de úlceras por decúbito, la profilaxis de antibióticos, evitar la hipotermia y evitar alguna de las alteraciones. Bueno, esto sería todo. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias. Espero poder haber aclarado un poquito las dudas.